¿sí? En base a lo que es mi explicación de cómo son esto, vamos a ver. Entonces, líquido, sólido y este es gaseoso. Entonces, regresemos a nuestras preguntas. Y nos dice, ¿qué ocurre con las moléculas de un líquido? Que ya vieron cómo estaban las moléculas. Sí, de un líquido. ¿Cuándo disminuye la temperatura? Si significa que si disminuye la temperatura es porque está haciendo frío. Entonces, ya con ese razonamiento, muchachos, ¿qué opción escogerían ahora? Sí. Ya con ese análisis, ¿qué opción ahora les parecería más óptima ya escogerla? A ver, me dice Dome, la 4, Alex 4 mismo, ¿sí? Y Karen Ortiz 4. Claro. La 4 te dice, permanecen muy juntas y se ordenan unas con otras. Claro, porque supongamos que estas son las partículas que están medio separadas en lo líquido. Mientras va bajando la temperatura, poco a poco se van uniendo, ¿sí? Y se van uniendo fuertemente. Es decir, el líquido, es decir, el agua, tiene sus partículas medias sueltas. Y si baja la temperatura, si le pones a la refrigeradora que tiene baja la temperatura porque hace frío, se transforma en hielo. Es decir, sus partículas se fueron a unir. ¿Sí? Se ponen muy juntas, se ordenan y forman algo compacto que es el hielo. Entonces, la opción correcta es la 4. Permanecen muy juntas y se ordenan. ¿Por qué no la primera? La primera te dice permanecen muy distantes y se reducen. Es decir, que las moléculas se hacen pequeñitas. Falso. Las moléculas no se hacen pequeñas, simplemente se rompen. ¿Sí? Simplemente se rompen. Pero te dicen permanecen muy distantes. Ustedes ya saben que las moléculas muy distantes es representación del estado gaseoso. ¿Sí? 2. Se alejan unas de otras y se desordenan. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando cuando el sólido se transforma a líquido, es decir, se empiezan a alejar y se empiezan a desordenar. Es decir, que se está transformando de sólido a líquido. ¿Ya? Y acá te dice que se deslizan unas sobre otras y se separan. Igual, sólido a líquido. ¿Sí? Cuando derretimos un hielo, si ven que ya pierde su forma, es decir, que se están deslizando las moléculas y unas se están guardando la distancia con otras para formar el líquido. Entonces, la opción 4 es permanecen muy juntas y se ordenan. ¿Sí? Eso es cuando un líquido cuando se enfrenta a temperaturas muy bajas, que es el frío. ¿Alguna pregunta sobre esta cuestión de aquí, de la número 4? Me lo pueden nomás decir. ¿Sí? Me pueden nomás hacer cualquier tipo de pregunta que ustedes deseen, muchachos. ¿Todo claro, me dice? Muy bien, vamos a seguir. ¿Sí? Espera un ratito. Muy bien, sigamos. Sigamos a la siguiente pregunta. Nos dice la número 5. ¿Qué nos dice la número 5? Nos dice, identifique
La consecuencia, ojo muchachos, identifique la consecuencia de la liberación de dióxido de carbono, de lo que estábamos hablando, ¿sí ven? Identifique la consecuencia de la liberación del dióxido de carbono en la atmósfera, es decir, en toda la capa de aire, es decir, el oxígeno, todo esto es la atmósfera, ¿ya? Producida por la combustión o por quemar la gasolina, el petróleo, el carbón y las emisiones, obviamente, de ese humo del smog de las fábricas. Nos dice, 1. Lluvia ácida. 2. Deterioro del ozono. 4. Lixiviación. Perdón, 3. Lixiviación. 4. Efecto invernadero. Justo lo que habíamos analizado, muchachos, nos preguntan ahora. Lea, por favor, la pregunta, miren las opciones y analicemos. ¿Cuál sería la respuesta? Ahora sí me gustaría ver qué responden. Vamos, muchachos. Me esperan un segundito nomás, muchachos. Un segundito nomás, por favor, para después de analizar la respuesta. Muy bien, disculpen, muchachos, la interrupción. Ahora sí. Alex dijo la 4, Tome dijo la 4, Karen dijo la 4, que es efecto invernadero. ¿Ya? Muy bien. Como había dicho, cuando justo Dome nos especificó un poco qué era el efecto invernadero. Entonces, lo que yo les había explicado es que son gases que obviamente mantienen concentrado el calor. Obviamente, esos gases, ¿quiénes los producen? Obviamente, por la combustión de la gasolina que se transforma en dióxido de carbono por los carros. Por el petróleo, la refinación del petróleo produce emisiones de dióxido de carbono y de metano, también de amoníaco. El carbón, recuerden en las minerías, también el carbón se utiliza bastante en la combustión del carbón para los diferentes tipos de industrias, para que esas máquinas gigantescas estén funcionando, se necesita que el carbón se combustione. Y eso bota grandes sumas de niveles de dióxido de carbono. Y emisiones de las fábricas, obviamente que viene obviamente con el carbón. Entonces, todos esos gases suben directamente a la superficie. Tapa totalmente la ciudad y no deja entrar al aire, al oxígeno puro, en la cual
se encierra también el calor provocado por los rayos ultravioletas. Y ese es un efecto invernadero, sentir el calor, los cambios climáticos, ¿sí? Y sí, la respuesta correcta es el efecto invernadero. Pero me gustaría saber por qué no escogieron lluvia ácida. Quisiera saber desde su perspectiva, desde su análisis, ¿por qué ustedes no escogieron lluvia ácida? Les quisiera escuchar, por favor. ¿Por qué no? ¿Hay alguien que quiera? Vamos, muchachos, hablen nomás, no importa que se equivoquen, aquí estamos para aprender, para corregir las cosas, para que en el examen nos vaya bien, ¿sí? Porque esas son consecuencias del efecto invernadero. Muy bien, Alex, muy bien, más claro no lo podrías haber dicho, justamente lo que les comenté anteriormente. Les había dicho que el efecto invernadero produce lluvias ácidas. Muy bien, es consecuencia del efecto invernadero. ¿Y qué eran las lluvias ácidas? Vamos, ¿quién me dice qué eran las lluvias ácidas? ¿Alguien me puede ayudar? Bueno, muchachos, hablen nomás. Quitémonos todas las dudas, ¿sí? Díganos, ¿qué eran las lluvias ácidas? Karen, Dome, Alex, ¿alguien me puede decir más o menos algo? Vamos, no importa que se equivoque, muchachos. A ver, ¿qué nos dice? Cuando la humedad del aire se junta con el óxido de carbono, ¿sí? Óxido de carbono, que es el monóxido de carbono. Ese es más letal que el dióxido de carbono, pero sí, también se produce en gran escala el